porque existen los elementos, como digo, en el Perú y en base a nuestra práctica jurisdiccional, parlamentaria y la interpretación de las normas constitucionales, de señalar que el adelanto de las elecciones es constitucional y que eventualmente hacer cuestión de confianza sobre ese adelanto es perfectamente posible. Podemos diverger sobre si es conveniente hacerlo o no, pero desde el punto de vista constitucional no hay mayor discusión, Presidenta, y a mí me llama la atención que destacados constitucionalistas e incluso expresidentes del Tribunal Constitucional hayan sostenido que no es posible hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales cuando el Congreso lo acaba de hacer, el Ejecutivo a través del Premier lo ha hecho en 2 oportunidades y el Congreso ha otorgado la confianza en 2 oportunidades en relación con esas reformas constitucionales. Presidenta, simplemente concluyo señalando mi pedido de que ojalá que el plan de trabajo que vamos a acordar contemple eso, la sesión permanente, la prioridad al proyecto de adelanto de elecciones y, digamos, las fechas claras para recibir, después del Premier y el Ministro de Justicia, a las autoridades electorales, a los especialistas y al plazo que tengamos aquí y en el Pleno para abordar el debate y aprobación de esa iniciativa legislativa. Gracias. Gracias, congresista Costa. ¿Interrupción? La interrupción que le da la congresista Marisol Espinosa, congresista Velázquez. Congresista Velázquez, antes de que proceda con la interrupción, solamente para aclarar a la congresista Costa que todo lo que él acaba de mencionar está en el plan de trabajo, la priorización del proyecto de ley para el mes de septiembre, la priorización de los proyectos de ley del Ejecutivo en los meses que vienen, eso está claro. El calendario específico ya corresponde a cada sesión que se vaya enviando. Congresista Velázquez, para la interrupción. Presidente, yo estaba pidiendo la interrupción al congresista Gino Costa, respeto su opinión pero no la comparto, creo que la opinión de los especialistas en constitucional las ha tomado en parte. Primero por lo siguiente, Presidente, aquí no hay discusión el tema de la confianza, acá se le quiere engañar al país, la calle ¿qué pide? Cierra el Congreso, ¿por qué no lo cierra? Si es constitucional, ¿por qué no lo cierra? ¿Quién está pidiendo adelanto de elecciones? El Presidente de la República. Ya hemos visto, este es el camino, son las bases materiales para construir un modelo chavista. Y me alegro que quienes lo pidan y lo están auspiciando porque quieren instaurar el modelo chavista, pues, porque no les gusta que este país en 25 años, no por nosotros, sino por el esfuerzo de todos los peruanos, hemos derrotado la pobreza. En cambio, lo de la izquierda, lo único que sirven como triunfo es que país donde se han metido, han construido, han hiperbolizado el número de pobres, como en Venezuela, como en otros países. Es un tema ideológico. ¿Cómo? La pregunta más, Presidenta, solamente para que no queden esas dudas que ha sembrado, y no lo digo de mala fe, sino porque no ha evaluado. El artículo 206 define una cosa. Miren, si esto fuera una atribución del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, ¿por qué tendría que pedirle permiso al Congreso? Es una facultad del Congreso. Y que lo hayamos hecho hace dos meses, o lo hayamos hecho ayer, no lo podemos hacer ahora. Porque las razones políticas y jurídicas no son las mismas. Entonces, que no nos vengan a decir que hay precedentes. Yo voté la vez pasada en el sentido de aprobar las reformas. Ahora tengo otra opinión al respecto. La definición es lo siguiente: esta es una facultad del Congreso. Tanto es una facultad del Congreso, exclusiva y excluyente, que la propia Constitución dice que el Presidente de la República no la puede observar. Hay un mago, que es el Ministro de Justicia, es un mago que está interpretando la Constitución, que dice, no, pero el que va a pedir la confianza no es el Presidente, sino el Presidente del Consejo de Ministros. Con mayor razón, pero ya le daremos la batalla jurídica y legal. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: definamos, ¿esta es una facultad del Congreso o del Poder Ejecutivo? Si es una facultad del Congreso que no la comparte, que la Constitución no le da un milímetro de compartirla con el Poder Ejecutivo, hagan la confianza a los que hagan, el Congreso tomará su posición soberana. Acá lo que tienen miedo es cerrar el Congreso, porque saben las consecuencias de eso. Porque si lo tuvieran muy claro, ni siquiera nos consultaran. Ni siquiera nos consultaran. Ese es el tema, no es el tema de la confianza. No nos van a dar miedo. Hay algunos que están pensando en la quincena, en el año. Vuelvo a repetir, los que quieren adelanto de elecciones, la justificación dice, el Congreso está deslegitimado.
Esta crisis no se soluciona. Entonces, si le estamos generando, el país lo pide, le estamos generando este perjuicio, si yo fuera el presidente, cierro el Congreso, escuchando la voz del pueblo. No, un año, toda esta carga pesada a los pobres del país, esterilizando un debate, queriéndonos llevar a una situación de completa, llevar al Parlamento a ser una institución hemipléjica. Y lo que le quiero decir al congresista Gino Costa, a través de usted con el mayor respeto, que hemos llegado a un convencimiento. El crecimiento en la economía no es el que genera el bienestar solamente de los seres humanos. Los países donde ya están son países desarrollados. Este crecimiento ha ido acompañado de una institucionalidad, y una institucionalidad que se basa en reglas claras, una institucionalidad que se basa en el respeto de la persona y de los grupos a la Constitución. Que me digan cuántas veces en Estados Unidos desde hace más de una centuria, cuando le han negado algunas facultades del Congreso al presidente de la República, se ha hablado de cierre del Congreso, de adelanto de elecciones. Lamentablemente todavía en el tema político, como no consolidamos el modelo institucional sobre el cual debemos generar la prosperidad de la gente, nos lleva a ser un país bananero. Cada 20, 25 años ya comenzamos a decir hay que cambiar la Constitución, 12 constituciones, queremos otra más, porque hay una pica, De repente el modelo la Constitución única, el modelo unicameral está agotado. De repente hay que plantear la bicameralidad para darle a los próximos 25 años consistencia institucional al país. Pero lo que sí está claro es que este modelo de los últimos 25 años ha derrotado a más pobres en el país. Y los que quieren imponer adelanto de elecciones, el inicio del modelo chavista, quieren hacer que los pobres se reproduzcan. Entonces, esa es la gran discusión. Pero la confianza necesita 66 votos. ¿No la van a respetar? ¿No la van a respetar la confianza? Yo he sido elegido por el voto popular, a mí no me han regalado el cargo por una encuesta, yo no soy amigo de las encuestadoras. Entonces, aquí, presidenta, de lo que se trata, no bandalicemos el debate, aprobemos las herramientas de trabajo y pongámonos a trabajar, hagamos el dictamen. Que nos convenzan con argumentos, no con verdades a medias, no con eso que hay dos precedentes. Está bien, pues hemos votado la vez pasada y ahora tenemos otro tipo de criterio político y no votamos a favor. ¿Es ilegítimo? ¿Es inconstitucional? No, pues. Entonces, pues, no hagamos ese tipo de orientación sesgada, porque confundimos a la opinión pública y hacemos aparecer al Parlamento no como un Parlamento que delibera, que expone razones, no estamos en la edad de la rabia, sino de la razón, y con argumentos convénzanos, porque si no nos dan argumentos, si solamente es el interés coyuntural de grupos que quieren tomar el Estado porque no lo pueden hacer a través de procesos legítimos electorales, para llevar al país a una situación que no debemos volver a regresar, entonces que lo digan y hacemos la discusión política, ideológica, pero no que nos vengan a presionar que el Ejecutivo, mire, es hasta grave lo que se dice. Hay un exceso de poder. Ahora el Congreso tiene que someter su línea de acción política a los designios del Poder Ejecutivo. Que se ponga de prioridad el proyecto del Poder Ejecutivo, los proyectos del Poder Ejecutivo. Y los problemas en los que el gobierno está hundiendo al país, por favor. Entonces, presidenta, las cosas en su lugar, aprobemos las herramientas de trabajo y vayamos a la discusión del dictamen. No le tenemos miedo, tenemos argumentos para poder justificar nuestro voto, no solamente ante ustedes, sino ante el país, porque nosotros hemos sido elegidos por gente. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Era una interrupción. Congresista Costa, la que está en la palabra es la congresista Espinosa. Me pide la segunda interrupción el congresista Mantilla. Ya, congresista Mantilla, interrupción. Señores congresistas, vamos a tener que cortar la interrupción cuando se alarga demasiado y se convierte en intervención. Congresista Mantilla. Gracias, presidente. Yo estoy en interrupción. Sí, presidenta, como decimos, este es un tema ideológico. Y yo solo quiero recordar las palabras del señor comunista hace más de 50 años, que lo dijo Antonio Gramsci, italiano. Miren lo que dijo, ¿no? Hace 50 años. La única forma que tenemos para hacernos del poder como comunistas no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos en la comunidad educativa, lentamente, e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente. O sea,
Esto que están haciendo, Presidenta, no es ninguna novedad. Esto lo plantearon hace 50 años. Y esto, lamentablemente, el pueblo no lo entiende. Eso lo entendemos nosotros, que quizás tenemos un poco más de posibilidad de leer estas cosas. ¿Cuál es el temor de que se espere esta opinión consultiva de la Comisión de Venecia? Obviamente, como le dije, Presidenta, el fin principal, primario de la Comisión de Venecia es el fortalecimiento para el mejor funcionamiento de las instituciones. Si ellos emiten una opinión en el sentido de que esta cuestión de confianza que quiere presentar el Ejecutivo, si es que no se aprueba su proyecto, va a ser constitucional o no. Entonces, ¿qué va a pasar si dicen que no es constitucional y lo cierran en el Congreso? Definitivamente estaríamos ante un golpe de Estado oleado y sacramentado, a lo cual se va a exponer el presidente y los ministros que firmen el decreto supremo de cierre a un proceso penal futuro, ¿no? Entonces, ese es el temor, Presidenta. Yo creo que acá debemos, como le digo, esperar esa opinión. Yo, particularmente, a título personal, no a nombre de mi bancada, soy de esa opinión. Muchas gracias, congresista. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Espinosa. Muchísimas gracias. Yo ya di las dos interrupciones. Me encantaría, si se la concede. Presidenta, por su intermedio, primero señalar las falsedades que se han vertido durante la discusión del cronograma de trabajo. Primero se elude a una supuesta dilación, cuando todos los que hemos estado en este Congreso saben que todo el proceso de instalación se está cumpliendo reglamentariamente, no hay ningún proceso de dilación. Se habla, señora Presidenta, de responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Es cumplir con tus obligaciones. ¿Cuál es la obligación del parlamentario? Legislar. Legislar de acuerdo a cuál es la ley parámetro, la ley madre en este momento. La Constitución. Entonces, pero lo que nos han planteado, y no se le dice a la población, es que los que nos están planteando es cambiar las reglas de juego. Y cambiar las reglas de juego significa patear el tablero. Nos mienten y nos dicen: esta es una propuesta en el marco de la Constitución. No, señores, esta no es una propuesta en el marco de la Constitución. Si fuera una propuesta en el marco de la Constitución, simple y sencillamente podría señalar el artículo de la Constitución. Lo que se está pidiendo es cambiar la Constitución, o sea, hacer una reforma constitucional. Y esto también, señora Presidenta, hay que decirlo, no es una situación normal, es una situación extraordinaria. Y creo, señora Presidenta, señalar que nadie está por encima de la ley. Nadie en este país debería estar por encima de la ley. Y tampoco utilizar atajos para llegar al objetivo. Por eso, y también decirle que constitucionalmente, y lamentable que legisladores que están aquí sentados por la voluntad popular le mientan a su población y le digan: vamos a hacer la reforma constitucional para haciendo esta modificación podemos hacer el adelanto de elecciones. Las reformas constitucionales y también las leyes no van hacia atrás, no son retroactivas. Y entonces, señora Presidenta, la vía del atajo no es para retroceder. Nos dicen: no hay tiempo. No hay tiempo, señora Presidenta, no hay tiempo porque la ley señala ahora un mandato de un calendario electoral. Por eso es que no hay tiempo. Porque si se hubiera previsto el adelanto de elecciones en la Constitución, efectivamente habría todo el tiempo necesario. Si no, por eso es necesario hacer el cambio. Después, señora Presidenta, los congresistas y los parlamentarios sentados en esta Comisión de Constitución tienen la obligación de hacer docencia. Si bien es cierto, no hemos recibido la formación cívica en nuestras escuelas, en nuestras casas, en nuestra familia, de respeto y la vocación democrática, nosotros sí tenemos la obligación de hacerla, porque estamos sentados aquí por la voluntad popular para hacer leyes, para hacer respetar también las leyes. Si nosotros no somos capaces de respetarlas, ¿cómo le podemos decir a nuestra población: respeta la ley? Pero además, señora Presidenta, introducen mecanismos inválidos, pero además una falsedad. Dice: vamos a recurrir a la cuestión de confianza. ¿Qué cuestión de confianza
a qué cuestión de confianza se puede recurrir cuando existe una reforma constitucional. La reforma constitucional ni siquiera puede ser cuestionada por el Ejecutivo, no puede ser observada. Si no puede hacerlo menos, que es observarla, no puede ser cuestión de confianza. Por eso creo, señora presidenta, que es imprudente generar falsedades y mentiras en el marco de un debate tan importante como es esta propuesta que ha venido del Ejecutivo. Pero además hay una cuarta falsedad, señora presidenta. Dice, sí, efectivamente, la Constitución, no se puede hacer una consulta a veniencia porque no es vinculante. Efectivamente, no es vinculante. Este es un país soberano y tomará la decisión como corresponde, desde la soberanía del Congreso, en el marco de la división de poderes, en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. Pero además, señora presidenta, después señalan y dicen, pero también por si acaso ya envié mi carta a Venecia, ¿no? O sea, una contradicción, una ironía de Ripley. Y creo, señora presidenta, que este país sí merece seriedad. Ningún país ha logrado crecer en base a la improvisación y a esa escasa mirada de visión de futuro del país. Lo que necesitamos, señora presidenta, es estadistas que marquen las reglas de juego, estén dispuestos a respetarlas, pero sobre todo estén dispuestos a sacar adelante. Señora presidenta, ¿por qué fracasan las naciones? Las naciones no fracasan porque no tienen recursos naturales, porque no preparan a su gente. También fracasan, señora presidenta, fundamentalmente porque no son capaces de respetar la institucionalidad. Y esto sí es un estudio científico, señora presidenta, y no como se pretende decir, ahora vamos a hacer un estudio científico de lo que ya pasó. Lo que ya pasó en la época de Fujimori es otra situación, una situación diferente. Por eso, no se puede reglamentar y hacer legislación en función de situaciones coyunturales y mucho menos de situaciones creadas. La responsabilidad que tenemos nosotros es darle estabilidad al país. Y esta estabilidad la necesita ahorita para generar empleo, la necesita ahora para atender la salud del país. Necesitamos hospitales, señora presidenta, en este país. No tenemos una cama para quien viene de provincia y lo sufrimos día a día. Pero, señora presidenta, me extraña que aparezca en el presupuesto de la República 700 millones cuando los médicos legistas para luchar contra la violencia familiar necesitan solo 2 millones. 2 millones para nivelar los sueldos que tienen en medio de un trabajo bastante difícil, pero para eso no hay presupuesto. Tenemos la ley aprobada desde el año pasado y no hubo presupuesto para ellos. Pero así como ellos, no hay para los trabajadores que vienen todos los días y los encontramos aquí en las afueras del Congreso. No hay presupuesto. Sin embargo, señora presidenta, me sorprende que algo que todavía ni siquiera se aprueba el cronograma de trabajo el día de hoy, ya apareció como algo que existe. Nunca había visto en toda la historia que exista presupuesto para algo que no existe todavía, que es el adelanto de elecciones. Por eso, señora presidenta, creo que sí es obligación de quienes hemos estado aquí en el Congreso, de quienes hemos recibido el apoyo de la población, de hablarle con la verdad. Y no, señora presidenta, colegas, en base a falsedades y a base, creo que cada uno podrá señalar argumentos y serán argumentos válidos, rebatibles, pero en función de la verdad, no en función de enmascarar y decir esta es una propuesta en el marco de la Constitución. Si estuviera en el marco de la Constitución, no necesitarías hacer reforma constitucional. Así de simple, señora presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Chacón. Gracias, presidenta. Le voy a dar la interrupción al congresista Gino Costa, pero yo le solicitaría, señora presidenta, que las interrupciones sean breves, en general, sin importar el partido político, porque si no, se tendrían que apuntar para que hagan uso de la palabra. Gracias. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, Costa. colega. Solo 2 comentarios a mi colega Javier Velázquez Quequén. El primero es que me alegra que reconozca que no hay un problema de inconstitucionalidad en relación con adelanto de elecciones y la posibilidad de hacer cuestión de confianza sobre una reforma constitucional. Eso es nuevo para los que se oponen a esta iniciativa, pero la saludo. Yo estoy de acuerdo con él que uno puede votar a favor o en contra, es perfectamente válido,
Lo que no es válido es decir, si yo estoy en contra de la iniciativa, que esa iniciativa es inconstitucional cuando no lo es, que es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, usted reclama su prerrogativa de votar en contra, me parece bien. Y me parece bien, además, que diga que vote en contra porque no le gusta, no porque no sea constitucional, porque lo es. Segundo, presidente, el colega lo que hace es, digamos, pone de lado la discusión sobre la constitucionalidad, pero crea un nuevo cuco, ¿no es cierto?, que es el del chavismo. Y yo solo hago un pequeño comentario. ¿Qué chavista puede ser el presidente Vizcarra, que nos propone este adelanto de elecciones, para irse del poder un año antes? Si la característica central del chavismo es la concentración de todos los poderes del Estado en manos del presidente de la República, para perpetuarse en el poder. Es un chavismo bien particular con esto termino, un chavismo bien particular, el de un presidente que propone irse para levantar, entre otras cosas, su inmunidad un año antes. Entonces, eso era lo que quería decir, presidenta. Muchas gracias, gracias, colega. Gracias, congresista Costa. Congresista Chacón. Gracias, presidenta. La segunda interrupción me la ha pedido la congresista Aramayo y en el mismo sentido, siendo de mi bancada, lo cual no hace diferencia, recordar que son interrupciones y no alocuciones. Lamentablemente el congresista Velázquez Quenquén también me ha pedido, pero siguiendo el reglamento, ya después de 2 interrupciones no puedo dar otra. Presidente. Congresista Aramayo. El engaño populista es un libro que debería ser recomendado, un libro de cabecera de varios quienes somos miembros de la Comisión de Constitución. Y en ese libro, presidenta, se cita cómo es que lo que se hace es generar brechas. Y uno de los lados, o el lado público, o el lado de la ciudadanía, tiene que identificar un enemigo. Usted reconoce frases como estas: hay que gobernar con el pueblo, yo hago lo que el pueblo me dice. Son frases recurrentemente señaladas en el libro El engaño populista, que le sugiero con todo el aprecio que merece el congresista Gino Costa revise. Entonces, para dar la posibilidad de credibilidad al presidente, señora presidente, he pedido que se agende la modificatoria constitucional al artículo 112, que impediría y le daría la posibilidad de cumplir al señor Vizcarra para no presentarse nuevamente de manera reiterada a la presidencia de la República. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Chacón. Gracias, congresista. Yo creo que el congresista Gino Costa ya debe de haber leído El engaño populista. Si no lo ha leído, pareciera que sí. Pero, bueno, señora presidenta, la verdad que esta discusión me parece sumamente válida, positiva, porque la población en estos momentos nos está mirando y la población, si bien es cierto en un primer momento se pudo haber dejado llevar por estos discursos de plaza, creo que está cada vez más consciente que los problemas del Perú son otros. Y decirle, señora presidenta, de que la crisis no es una crisis política. La crisis no es una crisis congresal. Estamos ante una crisis presidencial. Y esta crisis presidencial es única y exclusivamente generada por un presidente que se ha olvidado de gobernar. Un presidente, señora presidenta, valga la redundancia, que deja morir a los niños porque no hay incubadoras. Un presidente que inaugura carreteras y dice que después las va a hacer. Un presidente que ofrece hospitales y escuelas y hasta ahora no hemos visto nada. Señora presidenta, yo creo que el país cada vez es más consciente de que esta es una crisis presidencial. Y ahí está el temor de aquellos que quieren ir en contra de la Constitución, porque saben que se les acaba el tiempo. Porque saben que la población cada vez más se da cuenta que hay una crisis presidencial. Tienen miedo, señora presidenta, y por eso quieren apurar absolutamente todo, de que efectivamente aquella población silente, que es la mayoría, en todos los casos, lamentablemente, también se puede organizar. Y esa mayoría que representa al Perú emprendedor, no aquellos de ONGs, no aquel Perú, señora presidenta, que vive de dinero de fuera por diferentes gobiernos y que logra de alguna manera estar en todos los gobiernos, porque la verdad que eso sí
me parece todo un reto, ¿no? Que algunos saben cumplir muy bien. Sino ese Perú emergente, ese Perú, señora presidenta, que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar todos los días al mercado, que vende, señora presidenta, mate en las esquinas, ese Perú que tiene que llevar a sus hijos a un hospital donde no hay camas, a esas mujeres que tienen que dar a luz y sus hijos mueren porque no hay incubadoras. Ese es el Perú, señora presidenta, mayoritario. Y ese Perú quiere que le solucione los problemas, no que estemos en demagogia para cambiar un modelo económico simplemente porque a algunos no les parece. Porque les guste o no les guste, esto se ve en las urnas, y las urnas ya hablaron. El pueblo nos ha elegido, señora presidenta, por 5 años. El cargo de congresista es irrenunciable. Pero además, como bien ha dicho la congresista Marisol Espinosa, no sería retroactivo. Si es que hubiese un cambio constitucional, que por supuesto se pueden hacer cambios constitucionales, porque están previstos los mecanismos para hacer cambios constitucionales, pero no es retroactivo, tendría que aplicarse entonces para el Congreso que sea elegido en el 2021, y a ellos tendrían que recortarse el periodo ya no a 5 años, sino a 4, igual que el periodo presidencial. Ahí estaríamos hablando, señora presidenta, de un tema constitucional. Aquí nadie dice que la Constitución no se puede cambiar, por supuesto que se puede cambiar, pero respetando los mecanismos que la misma Constitución prevé, si no, se convierte en inconstitucional. Yo no soy abogada, señora presidenta, y la verdad que me sorprende mucho de escuchar a muchos abogados sin este tipo de conceptos que me imagino son básicos en el segundo año de Derecho. Pero a veces solo se necesita un poco de sentido común. Señora presidenta, ahora, y la verdad es que no me dejo de sorprender, qué pena que se haya ido el congresista Lescano. Yo pensé que el congresista Lescano, en mis casi 15 años de congresista, era lo máximo que yo iba a escuchar en cuanto a el engaño populista. Él también debe haber leído el libro, hablarle a las cámaras, pero ahora veo que tiene un pupilo maravilloso, que es el congresista Gino Costa, que dice medias verdades todo el tiempo, ¿no? Porque no voy a decirle mentiroso, pero dice medias verdades. Yo no sé si por desconocimiento, señora presidenta, o porque está acostumbrado que con eso la población se va a confundir, pero yo creo que aquí debemos de tener mucho más respeto, señora presidenta, por la ciudadanía. La ciudadanía es mucho más inteligente de lo que pensamos y entiende mucho mejor de lo que creemos estas cosas. Lo que pasa es que no tienen tiempo para estar pegados a la Comisión de Constitución o estar viendo estos temas porque tienen que trabajar, porque tienen que mantener a sus hijos. Y en ese sentido el congresista Gino Costa, entre muchas otras cosas, pero voy a señalar esta como ejemplo para ya de alguna manera cuestionar todo lo demás que dijo, es que él dice que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a la cuestión de confianza. Falso, señora presidenta. El mismo presidente del Tribunal Constitucional, en entrevista en vivo con Canal N, ha dicho que ellos no se han manifestado acerca de los temas de cuestión de confianza y de adelanto de elecciones. Es un tema, es más, ha dicho, y lo cito, para quien lo quiera buscar, que si es que hubiera una consulta al TC sobre este tema, se demoraría por lo menos 4 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señora presidenta? Pero más aún, algunos han dicho que el Tribunal Constitucional se equivoca y que los constitucionalistas expertos se equivocan porque no piensan como él. Señora presidenta, eso ya en realidad suena a totalitarismo. Justamente esta comisión lo que va a hacer es discutir, señora presidenta, esta iniciativa. Pero yo quiero recordar, y sí recuerda el chavismo. Y recuerda el chavismo, señora presidenta, porque el presidente Chávez y el chavismo en general cree que el voto popular es válido única y exclusivamente cuando les guste el resultado.
cuando son ellos los que tienen la mayoría. No olvidemos que en la última asamblea la oposición votó mayoritariamente por opuestos al gobierno chavista. ¿Y qué hizo el chavismo? ¿Qué hizo el chavismo? Creó paralelamente otro Congreso.